todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un pequeño video platicando mi opinión sobre si Loki, el gigantón más poderoso y querido de todo One Piece, será el nuevo Nakama. Y para ello lo analizaremos desde dos puntos de vista. Uno con los paralelismos de los Mugiwara que la mayoría conocen, y si no pues ahorita les explico. Y el otro analizando al personaje de Loki en sí y su utilidad de cara al final de la serie. De modo que hoy sabremos si va a ser Nakama o se va a quedar con las ganas como el resto. Como seguramente todos ya lo sabrán, en One Piece se presentan un montón de los llamados paralelismos, que es cuando un arco argumental o personaje reciente replica cosas que anteriormente ya habíamos visto en la serie, de modo que nos permite más o menos prever el futuro de lo que va a pasar. Y en el caso de los Nakama de Luffy tenemos a los mejores ejemplos. Nami y Robin, que eran malas, en algún momento traicionaron a los Mugiwara y al final hubo un arco argumental dedicado a rescatarlas. Usopp y Franky, que eran tipos con seguidores antes de conocer a Luffy, le dieron un barco nuevo a nuestro Capi y además tienen narices raras que te cagas. Con Sanji y Brook, que se tratan de un par de caballeros pervertidos con las mujeres que aparecieron por primera vez en un barco y están relacionados con Satanás. O en el caso de Zoro, Chopper y Jinbe, que son unos monstruos de mala reputación que aparecieron por primera vez amarrados, y sus sueños y metas son heredados de la persona que más querían, entre muchas otras cosas que ya tengo 3 videos dedicados al tema por si los quiere checar luego, pero el día de hoy vamos solamente con Loki. Ahora sí viene lo chido. Comenzamos con la primera aparición de Loki en el manga, que es en el capítulo 1130. Y está amarrado como perro en el árbol de Adam, que es también cuando conoce a Luffy y aprovechan para hacer su promesa de que el niño mono lo va a liberar de ahí a cambio de información de Shanks. El chiste aquí es que su primera aparición es prácticamente idéntica a las que tuvieron Zoro y Jinbe, que también estaban amarrados en una prisión. Loki en el inframundo o Meikai, que es la prisión y sitio de ejecuciones del BAF, Zoro en la base de la marina del Capitán Morgan, quien pensaba ejecutarlo a los pocos días, y Jinbe en el mismísimo Impel Down, que es otra prisión inspirada en un infierno, además de ser la más renombrada de todo el mundo de One Piece. Después tenemos que todos ya estaban inmiscuidos en el mundo de la piratería antes de conocer a Luffy, y en cierta forma hasta se dedicaban a destruir piratas para sobrevivir. Zoro era el famoso cazador de piratas del East Blue, y Jinbe se trataba de un Chichibukai, un pirata aliado del gobierno mundial cuya principal función es atacar a los piratas a petición del propio gobierno para quedarse con sus botines y así darle un porcentaje a dicha organización. ¿Dónde está tu honor, basura? Mientras que Loki no se ha aclarado si cumple o no con esta regla todavía, pero es altamente probable que durante su época fuera del BAF ya se dedicara a la piratería, pues el güey admiraba a Shebeck, y así como le propuso a Luffy hundir la tripulación pirata que quisiera, quien dice que no hacía lo mismo con los demás, y así fue como sobrevivió en su momento. Otro detalle que de hecho ya se cumplió, es que Luffy le pidió a los 3 que se convirtieran en su Nakama en primera instancia, y los 3 lo rechazaron al pobrecito, pues Luffy ya le pidió que se convirtiera en Nakama y Loki se negó diciéndole que es imposible que él fuera subordinado de un enano debilucho como él, aunque hay quienes dicen que por ahí cambia de parecer una vez lo vea convertido en Nika y contemple su poder como auténtico dios del sol. Otro detalle curioso que no solo cumplen estos 3, sino la mayoría de los Mugis como Robin y Sanji, es que sus sueños consisten en continuar con la voluntad de la persona que más querían o respetaban porque lamentablemente ellos no pudieron conseguirlo, principalmente porque murieron. En el caso de los 3 del video, porque aquellos que murieron técnicamente se autodesvivieron. Kuina por accidente cayó de las escaleras y falleció, aunque dicen las malas lenguas que esa es una frase común usada en Japón para no decir que en verdad la persona se había suicidado. En el caso de Jinbe, Fisher Tiger decidió desconectarse de la vida cuando escogió no recibir sangre humana para recuperarse del ataque que había recibido tras dejar a Koala, por lo que técnicamente escogió morir voluntariamente. Mismo caso que con Harald y Shebeck, ya que debido a su condición de estar poseídos por Im, en ambos casos querían que sus enemigos en turno los mataran porque ellos se rehusaban a seguir viviendo mientras atacaban a la gente que más estimaban. Por lo que nuevamente se puede considerar que fue voluntario el deceso de la gente que Loki quería / respetaba.
Hay destinos peores que la muerte. Respecto al sueño de cada personaje, en el caso de Jinbe, aunque no ha dicho abiertamente que quiere que Gyojins y humanos vivan en igualdad como tal, bueno, más o menos en Totland lo dijo, pero por sus acciones y comentarios se puede ver que de hecho persigue el mismo sueño que Fisher Tiger y Otohime, aunque en el caso de Zoro sí que es muy exacta la cosa, ya que sabemos que quiere ser el mejor espadachín del mundo porque así se lo prometió a Kuina, lo cual podría parecerse a Loki, quien tiene dos posibles sueños. Uno que nació desde que era pequeño debido a su contexto cultural, ya que en el BAF todos los niños quieren ser como Nika, pero además idolatrando a Shebeck, que quería ser el rey del mundo, por lo que de momento su deseo de ser el dios del sol que lo destruirá viene siendo como que su principal vocación. No obstante, ahora sabemos que tiene una voluntad heredada más, de su padre, quien le pide que entre él y su hermanito comanden el futuro del BAF, es decir, que se conviertan en los nuevos dirigentes del país, por lo que en ambos casos podremos decir que Loki sí que cumpliría con el patrón de los Mugiwara. Ahora bien, hasta aquí vemos que Loki se parece mucho a Zoro y Jinbe principalmente, aunque con Chopper también se cumple todas estas reglas, solo que no las agregué para no extender tanto el video. Pero eso no quiere decir que Loki ya vaya a ser un Nakama, pues hay otros personajes en el mundo de One Piece que cumplen con los mismos patrones que nuestros Mugiwara y nada que ver con que se hayan unido. Y eso es porque antes de basarse en curiosidades netamente, ante todo ponderan las necesidades narrativas, por lo que aquí toca preguntarnos, ¿Loki es necesario como Nakama de Luffy? ¿De verdad se tiene que añadir un personaje más de manera permanente con todo lo que esto implica? Y es que a mí me vienen a la mente el caso de Monet, que parecía Nakama, Carrot, Caesar, Rebeca, Yamato, Momo, Vegapunk, Bonnie y el que se te ocurra, y ninguno terminó uniéndose a la tripulación. Y aunque en el caso de Yamato, Momo y Kinemon técnicamente ellos sí que son Nakama como Vivi, en la práctica no están en el barco y de hecho eso es lo que nos interesa saber ahorita con Loki. Que el cabrón acompaña a Luffy en sus aventuras de ahora en adelante, porque si no es como si no contara. Yo pienso que One Piece está en un momento de la historia donde estamos llegando al enfrentamiento final contra los Yonko por el One Piece y contra Imu y el gobierno mundial en la guerra final que decidirá el destino, evento que ya se ha anunciado varias veces por distintos personajes en la obra, por lo que alguien como Loki, que se dice que tiene un poder capaz de destruir al mundo y encima tiene el sueño de destruirlo, sí o sí va a estar inmiscuido en el conflicto y resultará fundamental para el mismo, por lo que tenemos la certeza de que el personaje de Loki va a ser muy pero muy importante de aquí al final de la historia, eso que no quede ni duda. No obstante, eso no quiere decir que sea necesario que lo veamos junto a Luffy todo el tiempo. Perfectamente puede pasar como con Momo y Yamato, que fueron nombrados Nakama, pero se quedaron en Wanozuela y no será hasta la guerra final que regresarán con nosotros, que de hecho es lo que más me causa sentido actualmente, y Loki se quede en el BAF. Pues viendo el panorama de que Im finalmente hizo su movimiento para apoderarse de los gigantes, se me hace lógico que Loki, quien es el más fuerte y orgulloso de todo el BAF, decida quedarse en la isla para proteger a su gente de futuros intentos de conquista por parte del gobierno. Pues en la práctica ya vimos que solo las personas con Haki del Conquistador pueden con los caballeros divinos y en el BAF pues solamente Loki es el usuario que les queda. De modo que si ahorita los expulsan, pero después de este momento Loki se marcha junto a Luffy rumbo a Loftel, si en ese lapso el gobierno manda otros caballeros divinos al país para conquistarlo, pues GG. Literalmente no hay nadie más que pueda encargarse de ellos. Básicamente es lo mismo que pasó con Yamato, que se quedó para instruir a Momo y proteger Wano Kuni, pues es la más fuerte de la isla. Otro problema que veo es que si se une Hairudin sería como que ultra relegarlo al pobrecito. De por sí ya está muy basureado porque Loki, que es su hermano, es mucho pero mucho más especial en todos los aspectos, así que si se convierte en Nakama ya sería el colmo. Automáticamente tendría un rango superior al suyo, que es el de un simple subordinado capitán de flota, de modo que Hairudin como que ya para qué lo necesitas en la historia si Loki cumple con la misma y muchísimas más funciones en la trama.
Esto también me anima a pensar que Hyrule sí o sí tendrá alguna mejora notable en la actualidad, ya sea hablando de poder, haki del rey, habilidades o estatus, porque de verdad que Loki ya lo acaparó todo con su aparición y el pobrecito ya casi que ni importa. Ahora sí, volviendo al tema y en resumen, no creo que Loki se convierta en una Nakama que los acompañe una vez termine el buff, a menos que se presente un escenario que lo permita. Por ejemplo, que ya no haya un Elbaf que proteger porque se incendió todo, la gente tuvo que emigrar, Imu consiguió robárselos, lograron repelerlos y ahora van por el contraataque o algo por el estilo. De modo que Loki tendría rienda suelta para destruir el mundo sin necesidad de proteger al changarro, lo cual se alinearía a la mitología nórdica con el inicio del Ragnarok, donde todo se vale a mierda gracias a Loki, pues igual que aquí. Y ahí sí que Oda nos estaría metiendo el nitro, qué pedo, y cumpliendo con las predicciones que tiró para el año 2026, donde nos avisa que el buff terminará con un gran y destellante final que hará que a partir de ahí las cosas se pongan muy intensas, como diciéndonos que en el buff no terminará un simple arco, sino que más bien será el inicio espectacular de algo mucho más grande y complejo. Ya para acabar tengo un punto a favor del Loki Nakama, y es que desde morrito, además de destruir el mundo por Nika, una vez conoció a Shebek, quiso convertirse en pirata porque en el buff se sentía encadenado. El pobre se sentía miserable y solo porque todos lo odiaban, pero una vez conoció a Shebek, su mundo se iluminó y encontró un motivo para vivir. De modo que quiso salir al mar por su propia cuenta sin éxito alguno y hasta trató de unirse a Rock sin que éste lo dejara. De modo que igual que Luffy, él también idolatró un pirata y quiso volverse uno desde su niñez. Otro detalle es que ya le comentó al propio Luffy que se arrepiente de haber nacido en la época equivocada, ya que siente que si hubiera sido más grande para cuando Shebek estaba en su apogeo, seguramente lo habría acompañado en sus aventuras y con su fuerza combinada habrían cumplido su sueño de conquistar al mundo, de modo que siente que en la actualidad no hay nadie igual a él. Digo que todo esto es a favor porque en una isla tan grande como el BAF, Loki siente que le queda pequeño. Su ambición está en el mar, y en el BAF jamás la va a cumplir, así que está destinado a volver al mundo exterior, cosa que se opone a su necesidad de quedarse en el BAF como rey para protegerlo, que de hecho es lo mismo que pasó con Oden. Pero pues así como Oden, primero el güey salió al mundo exterior y ya después regresó a ser rey, ¿no? Así que se podría repetir. Y el hecho de que ahora esté con Luffy, una persona que de hecho sí que evoca todo lo que Loki pensaba que era Shebek, es decir, Nika, el dios del sol que destruirá el mundo, es la principal razón para creer que nuestro gigantón terminará por hacerse Nakama, pues finalmente está en el lugar, momento y con la persona adecuada para sacudir al mundo, y que de hecho es Luffy quien puede seguir los pasos de Shebek de hacerse con el mundo entero, y por eso al final sí que aceptaría unirse a la banda para formar el equipo imparable que en su momento Shebek no pudo con Harald, convirtiéndose en la pieza final que le faltaba a Luffy, no solo para conseguir el One Piece, sino para desafiar al mundo mismo y cambiar el destino. Hasta aquí el video de hoy. ¿Tú qué opinas sobre Loki? ¿Crees que se volverá Nakama y acompañará a Luffy junto al Sunny de ahora en adelante o simplemente será un aliado en la batalla final más? Escribe tu opinión en los comentarios y dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y enemigos en todas tus redes sociales. Suscríbete para más contenido premium y fumado de One Piece y hasta pronto. Bye.